nuevamente con ustedes. Soy el profesor Isidro Yico Cahuana, que nuevamente vamos a continuar con algunos aportes dentro del área de comunicación, y no solamente para estas áreas, que puede servirnos para otras áreas de aprendizaje. Después de unos días de paralización por motivos X, vamos a tratar de realizar esta sesión lo más sencillo que se pueda y que contribuya naturalmente para saldar alguna duda en sus estudios. Bien, ahora para determinar cuál es el tema, partiremos con algunos ejemplos que ustedes van a apreciar alguna diferencia y van a asumir la denominación del título después de haberla leído cada uno de estos ejemplos. Pues aquí tenemos algunos. Primer ejemplo: Pedro estudia mucho, pero no saca buenas notas. En la primera oración podemos apreciar un término pero con otro color y subrayado. En el siguiente también seguimos tomando como ejemplo a Pedro: estudia mucho, por eso saca buenas notas. En este caso, también en el segundo ejemplo tenemos dos palabras, por eso, subrayado, también de color rojo. En el tercer ejemplo, Pedro saca buenas notas, una sola palabra, porque estudia mucho. De igual forma, hay una palabra resaltada con color rojo y subrayada. El siguiente: Pedro saca buenas notas, aunque no estudia mucho. También de igual manera sucede, aunque subrayado con tinta roja. Pedro saca buenas notas a pesar de que no estudia mucho. Aquí ya podemos apreciar cuatro palabras: a pesar de que, también con rojo y subrayado. El siguiente ejemplo: Juan tiene un brevete. Dos palabras, sin embargo, comete muchas infracciones. Aquí: primero iré a casa de mis primos, después pasaré a la abuela. Tenemos dos términos resaltantes: primero, la palabra primero con tinta roja y subrayado, y la palabra después también con tinta roja y subrayada. En el siguiente ejemplo: Paola no es alumna muy estudiosa, además es una joven sociable. Además, subrayada y de color rojo. Por último ejemplo, para este caso tenemos: no ha terminado sus estudios, no obstante postulará a ese puesto. De igual manera con rojo, y lo vamos a tratar de subrayar. Ahora sí, ustedes que están siguiendo esta sesión, ¿qué podrían manifestar? Las palabras subrayadas, para ustedes, ¿cuál sería
el título a abordar en esta sesión. Naturalmente, en esta vez solamente la mayor parte son oraciones, porque estos términos también pueden aparecer en párrafos, tratándose del género narrativo. Entonces, algunos es probable que me digan que se trata de preposiciones, se trata de enlaces, pero en realidad nosotros la vamos a denominar los conectores lógicos. Entonces, nuestro tema del día de hoy es los conectores lógicos. Entonces la pregunta está dada: ¿qué son los conectores lógicos? Debemos saber que los textos no son solo una lista de ideas. Para un texto tenga sentido, para que los textos tengan sentido, las ideas deben estar relacionadas entre sí. Para que tenga sentido, las palabras o las ideas deben estar relacionadas entre sí. Caso contrario, no van a tener sentido. A ver, veamos. Si optamos por borrar alguno de los enlaces o conectores, ¿qué sucede acá? Pedro estudia mucho, no saca buenas notas. Miren, deja de tener ese sentido lógico entre las primeras palabras con las subsiguientes. Igual podría suceder en otras. Borramos, por ejemplo, en la tercera oración: Pedro saca buenas notas, estudia mucho. Esto hace perder el sentido lógico de la expresión o de la oración en este caso. Entonces, un texto, para que tenga sentido, las ideas deben estar relacionadas entre sí. En los siguientes ejemplos, claro que tiene sentido completo. Pedro saca buenas notas, aunque no estudia mucho. Es decir, deben estar conectadas unas con otras. Las ideas o las palabras deben estar conectadas unas con otras, como se ha podido apreciar en el ejemplo. Los conectores, entonces, son palabras o frases que nos permiten establecer relaciones entre las ideas de un texto. Repito, los conectores son palabras o frases que nos permiten establecer relaciones entre las ideas de un texto. De esta manera adquieren una coherencia lógica en este. Naturalmente ahí tenemos algunos ejemplos. Podríamos abordarla también en otros o identificar en otros textos. Repito, puede tratarse
de encontrar los conectores en párrafos. Esto implica nosotros también cuando tratemos de redactar algunas oraciones, algún párrafo, vamos a tratar de poner los conectores que corresponden para que las expresiones tengan sentido. Luego vamos a identificar, o en todo caso vamos a darles el alcance de los conectores, digamos, más prácticos, más conocidos, para nosotros identificar en los textos o al producir nuestros textos. Continuando, entonces hacíamos mención que existen algunos principales conectores que vamos a utilizar en la producción de textos o vamos a encontrar en los textos escritos y saberlas identificar. Entre ellas, algunos hemos optado como los principales. Y aquí tenemos principales conectores en dos opciones: tipo de relación, conectores lógicos en la otra opción. Ahí tenemos tipo de relación de añadidura o añadir una idea, indicar lugar o tiempo, a su vez causa, efecto, indicar un ejemplo, resumen o conclusión, similitud o contraste. En el primer caso tenemos, cuando tratamos de añadir una idea, tenemos como conectores las siguientes: otra vez, de nuevo, también, si falta algo, también, y igualmente, además, por otra parte, de la misma forma, al lado de, asimismo, entre otros. Aquí para indicar tiempo o lugar, sobre, a través de, después, antes, alrededor de, entre tanto, ahora, al principio, a la vez, eventualmente, por último, en primer lugar, finalmente, entonces, encima de, etc. Tipo de relación causa-efecto. Por tanto, por lo tanto, por lo que, porque, pues, por consiguiente, luego, tanto que, con que, así, etc. Indicar un ejemplo, resumen o conclusión, tipo de relación y los conectores lógicos. Por ejemplo, de hecho, en otras palabras, esto es decir, de este modo, o sea, en conclusión, en resumen, en general, en suma, para concluir, mejor dicho, etc. El tipo de relación, similitud o contraste, de la misma forma, de la misma manera, de forma similar, de igual forma. Por el contrario, por otra parte, después de todo, en cambio, etc. Como pueden apreciar ustedes,
Esos son algunos conectores que la vamos a usar en su debido momento y naturalmente la intención es de saberla identificar sin confusiones. Si ustedes creen por conveniente, pueden tomar nota al final de esto como un trabajo de entretenimiento, un trabajo domiciliario, como quieran denominarlo. Elaborar un texto narrativo teniendo como tema: tengo que ser exitoso. Repito, tengo que ser exitoso al final de mis estudios o de mi carrera, como mejor puedan ustedes apreciar, en donde ustedes van a poner o van a usar en ese texto algunos de los conectores lógicos. Naturalmente también podrían sentarse con detenimiento en el escritorio o en la mesa, en donde ustedes elijan el texto más sencillo y ustedes traten de identificar los conectores lógicos. En tanto, habríamos concluido en esta sesión por ahora.